Bueno, buenas tardes. Estamos casi al final de este primer foro urbano español y estamos aquí un poco. ¿A alguien le puede resultar sorprendente el nombre de la mesa, Asamblea Sociedad Civil? En realidad no somos exactamente una mesa de la sociedad civil, aunque pertenecemos a distintas entidades, sino que lo que queremos hacer es una referencia a la necesidad de la participación de la sociedad civil en la elaboración de las agendas urbanas y que son necesarias, su aportación es necesaria en aquellos foros urbanos locales que se hagan en los distintos espacios, ¿no? Tengo aquí tres compañeras y dos compañeros de mesa que van a hablar un poco en el contexto, ¿no? Tenemos a Carlos Verdaguer, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y experto de GA21 en temas de participación. A continuación está Lourdes González Perea, del Departamento de Accesibilidad e Innovación de la Fundación 11. Tras ella está la profesora Isabel González García, doctora arquitecta, profesora contratada doctora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y experta en temas de vulnerabilidad urbana e inclusión social. A continuación de ella está Purificación Jaquet, que es subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa. Y, por último, Gabriela Torre, de ENSRED, que vamos a tratar distintos temas. Vamos a hacer un pequeño debate, o sea que vamos a plantear, y yo voy a hacer las preguntas, entiendo. La primera pregunta se la voy a hacer al profesor Carlos Verdaguer en relación a que establezca de manera rotunda la necesidad de la creación de esta sociedad civil y cuál es la participación real que debe tener la sociedad civil en la elaboración de estos nuevos proyectos necesarios para dar salida o para afrontar los retos a los que se enfrentan nuestras ciudades y sociedades, ¿no? El cambio climático, la reducción de residuos y luego la segregación espacial, incluida también el reto o no de la tecnificación, ¿no?, de nuestra sociedad. Le doy la palabra al profesor Verdaguer. Buenas tardes. Agradezco la invitación en esta que, como ha dicho Agustín, no se puede considerar una mesa de la sociedad civil, pero sí de firmes partidarios de la participación de la sociedad civil. Sobre la pregunta con la que se intentar el coloquio, podríamos extendernos durante horas, del tema de la participación. Por eso yo voy a intentar, para intentar orientar un poco el debate, centrarme en un par de ideas fuerza y sobre ellas yo creo que después, durante el debate, tendremos, yo creo, ocasión de profundizar. Yo creo que la principal, quien me haya oído hablar alguna vez, puedo ser hasta cansino repitiéndolo, es que la participación, entendiéndose participación en el sentido más amplio del término, es una herramienta imprescindible para la sostenibilidad urbana. O sea, no es una opción. En esa caja de herramientas de las que se tiene que dotar las nuevas formas de construir ciudad y de construir territorio, no es una opción más, no es una herramienta a la que podamos prescindir, sino es una herramienta imprescindible. Por así decirlo, tiene que estar en nuestro mono de trabajo como herramienta básica, sin la cual no es posible la sostenibilidad. Esto tiene, al margen, digamos, de disquisiciones ideológicas, tiene una fundamentación que es profundamente basada en el propio conocimiento y en la propia concepción de la sostenibilidad como aproximación y enfoque desde la complejidad y desde la multidimensionalidad. Si partimos de que la ciudad y el territorio y las tareas a las que nos enfrentamos es intrínsecamente multidimensional, es decir, que el número de dimensiones con los cuales tenemos que trabajar es muy grande, por no decir, no diremos infinito, pero es muy grande, y que ninguna de estas dimensiones por separado es la que ofrezca la solución para la sostenibilidad urbana y que además es imposible optimizarlas todas a la vez. Es decir, si cada una por separado, en términos
digamos, científicos tiene umbrales entre qué es lo mejor, es imposible optimizarlas. Es decir, no existe una solución única para todos los problemas urbanos, sino que realmente lo que hay que buscar son sinergias. Hay que buscar soluciones múltiples. ¿Y eso qué significa? Que hay que tomar decisiones y que en esas decisiones hay que renunciar, aunque sea provisionalmente, a determinados objetivos para jerarquizar otros en función de las necesidades. Y eso solo lo puede hacer el pensamiento colectivo. Eso solo lo podemos hacer pensando entre todos y construyendo entre todos esa imagen, esa decisión de cómo funcionar. Esta, digamos, sería la fundamentación al margen de cualquier cuestión ideológica. Es la forma más eficaz de aproximarse a una identificación de las necesidades y a que las soluciones sean lo más directamente adecuadas a esas necesidades, y también es la forma de evitar conflictos futuros derivados de esa inadecuación. Desde el momento en que, si se producen procesos de participación en los que todos somos parte de ese pensamiento colectivo, ese propio proceso, al estar legitimado, nos permitirá entender que los errores son errores colectivos. Entiendo que esta sería lo que fundamenta la idea de que la participación es una herramienta imprescindible. Y yo creo que en el entorno de la sesión a la que nos enfrentamos hoy, yo creo que esto es clarísimo. El urbanismo convencional, desde que existe como urbanismo, ha acabado generando una ciudad pensada para una estrechísima franja de un perfil muy estrecho de ciudadano. A saber, la ciudad tal como la ha concebido es para un varón, lo digo, para un varón entre 25 y 45 y 55 años, en plenas facultades, sin problemas económicos, sin problemas físicos, etc. La ciudad puede pensarse que en el mejor de los casos funciona bien. Todos los que escapamos de eso, por edad o por cualquiera de otras condiciones, incluido ese varón cuando se ha roto una pierna o cuando se encuentra cansado, ese varón ya empieza a encontrar las disfunciones en esa ciudad pensada para ese modelo ideal, ese que dibujaba Le Corbusier, ese hombre de 2 metros de altura con el brazo levantado. Entonces yo entiendo, y con esto ya termino mi intervención, que es por lo que hablar de la diversidad es, si pensamos en una ciudad para un amplio abanico de perfiles, esa ciudad será la ciudad de todos. Si pensamos, como dice Tonucci, en la ciudad de los niños, será una ciudad buena también para ese varón de 35 años, será también la ciudad buena para las personas mayores, para las mujeres, etcétera. Todas estas lecciones que nos vienen dadas, entre otras, por el llamado urbanismo de género y por toda la reflexión que ha habido desde la inclusión social, desde la diversidad, yo creo que son las que hay que incorporar de forma decidida al aparato instrumental de nuestras agendas urbanas. Muchas gracias, Carlos. Lourdes, la pregunta, que yo creo que es tu campo de experiencia y de especialización, es de alguna manera establecer la necesidad de que participe la población. ¿Por qué? Porque ¿cómo se atiende? ¿Cómo funciona la ciudad? ¿En qué problemas tenemos? Que los que ha señalado Carlos, y que tú puedes hacer mayor hincapié en esa diversidad de situaciones. ¿Y por qué hace falta que participe la población en global para resolverlas? Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Pues realmente desde la Fundación ONCE, como sabéis, representamos al colectivo de personas con discapacidad. La ONCE es la Organización Nacional de Personas Ciegas, pero la Fundación ONCE es una herramienta de solidaridad con el resto de las discapacidades, y nosotros trabajamos, una de las líneas es la accesibilidad universal. Y eso nos ha dado la oportunidad pues de trabajar con diferentes agentes, con ayuntamientos, administraciones públicas de todos los niveles, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, y, por supuesto, por la naturaleza de nuestra institución, estamos de la mano del colectivo para el que trabajamos, que es el de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues vemos que se está construyendo una ciudad, un entorno urbano, no solo ciudades, también en los pueblos ocurre, como bien Carlos comentaba, para un
perfil muy concreto, ¿no? Y siempre que nos salimos de ese perfil encontramos importantes barreras. ¿Cuáles son los temas que a nuestro juicio están causando pues grandes barreras y sobre todo con el modelo de ciudad y de entorno urbano que se quiere construir? ¿A qué aspectos tenemos que atender? Pues a mí me gustaría centrarlo en 3 aspectos. Por un lado, en lo que es la construcción del entorno urbano, hay un tema que se está extendiendo mucho, que es el de la existencia de la vía única, ¿no? Espacios en los que transitan no solo muchos tipos de personas, sino también muchos modos de desplazamiento, patinetes, personas a pie, personas en motocicleta, en bicicleta. Y al final esto está generando importantes barreras y además está condicionando nuestras vidas hasta tal punto de que, por ejemplo, yo con Lian, que es el perro guía que me acompaña, voy eligiendo mis itinerarios diariamente en función de la existencia de esos espacios porque claramente los veo como un altísimo riesgo para nosotros. Imaginaos si además fuese con un bastón, que no cuento pues, con la ventaja de ir esquivando obstáculos como lo hace él. ¿Qué otro aspecto? Pues se están creando espacios llamados inteligentes, ¿no? Ciudades, el concepto es Smart City. Pero realmente nosotros consideramos que una ciudad no es inteligente hasta que no sea inclusiva. ¿Por qué? Porque se está trabajando con un volumen muy grande de datos, pues podemos consultar con el móvil cuándo va a venir el autobús, podemos saber zonas en las que existe más afluencia de tráfico, un montón de aspectos, pero luego el usuario final, quien se tendría que beneficiar de esos datos, se encuentra con interfaces, con aplicaciones móviles, con sitios web que no son accesibles, que no son compatibles con los productos de apoyo que nosotros utilizamos para el acceso a la información, como es el caso de los lectores de pantalla. Y ya por último, yéndonos un poco al futuro, sabéis que se habla de la posibilidad de contar con la conducción autónoma y con todos estos aspectos. Nosotros ahí consideramos que, aparte de que somos un público destinatario de esos futuros servicios, ideal por la falta de capacidad para conducir y por la posibilidad de que la inteligencia artificial y otras tecnologías de algún modo cubran nuestras carencias, pero también tendremos que atender al diseño de esos vehículos para que sean totalmente inclusivos y para que personas en silla de ruedas, personas que van con carritos de bebé, personas mayores, personas que van con perro guía, también puedan utilizar ese transporte en sus diferentes modalidades. Muchas gracias, Lourdes. Isabel, tú ves la ciudad también, no solamente estamos viendo, Carlos ha hablado de la necesidad de la participación para resolver un problema multidimensional. Lourdes ha establecido una determinada manera distinta de percibir el espacio, se encuentra con aspectos no deseados en operaciones que aparentemente son las que están en boga, ¿no? Esos espacios de plataforma única en los que todo el mundo circula, pero que no es tan claro que no haya ganadores y perdedores. Pero tu tema de especialización es más allá, es unas ciudades duales, ¿no? ¿Existe una ciudad dual y cómo sería la manera de conseguir que la ciudad dejase de tener esa dualidad de ciudad rica, pobre, servida, no servida, equipada, no equipada? Danos alguna visión sobre ese tema. Menudo melón, ¿no? Me dejas con la pregunta. Bueno, lo primero que yo quería decir es que, claro, es un poco insistir en esta idea de que realmente yo no represento a la sociedad civil, ¿no? Yo como técnico, profesora, arquitecta y urbanista, lo que estoy es al servicio de la sociedad civil, ¿no? Entonces, como investigadora en estos temas, sí que me parecía como prioritario incidir en ese proceso. Esta mañana José Antonio Corraliza nos hablaba de que desde el inicio parece como que la ciudad es un espacio que segrega, ¿no? La realidad, y los datos lo avalan, es que se ha producido, hemos construido un modelo donde los procesos de segregación, que no es más que una socioespacial, se han ido incrementando y no es más que un reflejo de la desigualdad. Y para mí, ¿no?, creo que es uno de los grandes retos, dentro de los retos que planteabais en el foro, ¿no? La crisis climática, digamos, la disminución o la dificultad de acceso a los recursos y después el tema de la digitalización. En el caso
de esta ciudad dual digamos que se multiplica o se pone exponencialmente. No sé si hoy nos falta una de las ponentes que seguramente nos hablaría mucho mejor de esto, que era Lourdes, ¿no? Venía en nombre de Cáritas, pero no sé si habéis visto en prensa, ha salido esta mañana, que desde FOESA han emitido uno de los últimos informes y datos que decían que desde 2019 hasta ahora se ha incrementado el número de 2 a 6 millones la gente que en España que vive por debajo de la pobreza extrema, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le pediríamos o cuáles son los retos desde la agenda? Que es uno de sus objetivos, el tema de la desigualdad. Y yo creo que en eso creo que es importante, necesario, imprescindible y es uno de los grandes retos, ¿no? Que es el tema de la población que se encuentra en estos momentos en una situación de grandísima dificultad, viviendo en espacios que no son adecuados y donde es imprescindible intervenir de una manera bueno, absolutamente necesaria. ¿Y qué le pediríamos o cómo trabajar con ellos? Pues yo creo que como muchas veces los vecinos, ¿no? Que hemos trabajado en muchos de los barrios y muchos de vosotros también conoceréis, están hartos de ser diagnosticados, ¿no? Ya se sabe lo que hay. Es priorizar la intervención en esos espacios. En esos espacios como fundamentalmente yo creo que poniendo el objetivo, porque hay una confluencia, ¿no? Entre diferentes modelos alternativos, desde el ecofeminismo, desde la ciudad de los cuidados, que convergen en que parece que ¿no? Cuando ponemos y focalizamos en esos aspectos, también favorecemos o combatimos un poco este proceso de segregación. Y para eso hay que reconfigurar, yo creo, el modelo, el modelo territorial. También decía Corraliza, construimos el espacio, pero al final es que ese espacio nos afecta y nos construye, ¿no? Pues si construimos un espacio desigual y segregado, terminaremos nosotros siendo muy desiguales, muy separados. Esa reconfiguración del espacio y del territorio en el que como urbanistas también hemos participado, ¿no? Hemos participado en construir un modelo que es perverso, ineficaz y muy injusto. Entonces, en este marco que tiene la agenda, ¿no? En este marco de sostenibilidad, de justicia socioespacial, yo creo que hay que volver como al territorio más próximo, reconfigurar nuestras áreas urbanas y ahí el tema de la gobernanza, la participación, la coordinación es fundamental, pero también para, yo creo que acercar esa gobernanza al ciudadano desde la proximidad, ¿no? Recuperar el espacio como un espacio de barrio, de lo cotidiano, pero también de gobierno de lo próximo, ¿no? Estaba pensando en, bueno, aquí estamos en Sevilla, en Madrid, estas grandes áreas urbanas donde al final estamos representados, vivimos en unos barrios en los que ya muchas veces no estamos vinculados al territorio y donde a través de unas oficinas locales que hacen lo que pueden en determinados espacios muy centrales, muy alejados de lo que serían los barrios, ¿no? Y los lugares realmente de la proximidad donde se puede trabajar. Yo diría, o no sé, invitaría sobre todo a pensar en eso, que es el gran reto actual, hay que priorizar. Y claro, una cosa que voy a incorporar aquí que no es muy políticamente correcto, ¿no? Que es el tema de la redistribución. O sea, tenemos pocos recursos. Los que más se van a ver afectados por esos pocos recursos económicos, energéticos, van a ser la población más vulnerable. Ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, habrá que redistribuir, fomentar e invertir y, digamos, enfocarnos en priorizar estos espacios y estos lugares. Es así, ¿no? Estos barrios vulnerables, trabajar en ellos. Otra de los retos que aparecen aquí es el tema de la digitalización, ¿no? Y claro, yo muchas veces pienso en determinados entornos y ya no es una cuestión de la brecha, que hay una brecha digital. Es que me parece que es como... ahora tenemos aquí unos jóvenes que son a los que tenemos que escuchar y con todo el proceso que hemos vivido y de educación, en escolarización, con el COVID, la dificultad que han tenido simplemente de tener una educación por no tener un acceso razonable a través de los medios digitales, ¿no? En determinados entornos es como universos paralelos, porque hablamos de digitalización,
para gente que yo creo que es bastante complicado, ¿no? Entonces, y establecemos incluso ahora muchas metodologías de participación donde es muy importante, sí, la tecnología, pero que queda muy ajena. Hay mucha gente que queda excluido del modelo, ¿no? Entonces, yo creo que es como focalizar y priorizar esto y, bueno, no podemos en una segunda ronda seguir hablando sobre este tema. Gracias. Isabel. Purificación, en ti recae una dimensión importante que es cómo nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas van a entender, ¿no? O cómo vamos a transmitir o cómo van a construir una nueva relación con su entorno, ¿no? En esta nueva ciudad que tienen que crear, ¿no? Entonces, un poco los retos desde la educación en los que podríamos colaborar o podríamos incluir en estas nuevas agendas más allá del colegio, entiendo, en la ciudad en general. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar represento al Ministerio de Educación y ya sabéis que el Ministerio, las competencias en educación se reparten muchísimo, o sea, están por un lado el Ministerio de Educación, que tiene unas determinadas competencias, y luego están las comunidades autónomas, que tienen también las competencias de la gestión de la educación en el día a día, y también tienen competencia en educación y, por ejemplo, también en las escuelas infantiles, las administraciones locales, con lo cual están muy repartidas las competencias y creo que eso es importante. Bien, la relación, desde luego, entre educación, entorno rural y entorno urbano están íntimamente ligadas a través, por ejemplo, de la Agenda 2030. El objetivo primordial de educación, el 4, el objetivo de desarrollo sostenible, el 4, y también, por supuesto, el 11, están muy ligados a esa intervención entre la educación y el entorno rural y urbano. Uno de los enfoques que la UNESCO, que es la agencia internacional que ha desarrollado más todo lo que tiene que ver con el objetivo, con la educación para el desarrollo sostenible, plantea que es muy importante empoderar al alumnado. Para ello, porque tienen que tomar, por un lado, decisiones conscientes, actuar de forma responsable ante los desafíos que nos encontramos todos y, además, intentar conseguir una sociedad mucho más justa, de tal forma que no sea solo el cuidado medioambiental, el desarrollo sostenible, sino también que se tenga en cuenta un desarrollo justo, ¿no? Que es lo que planteaba mi compañera de mesa, diciendo que realmente los que padecen más todos estos problemas muy a menudo y se quedan además de forma invisible son los más vulnerables, ¿no? Nosotros, como Ministerio de Educación, las competencias que tenemos es, por un lado, fijar las normativas básicas. Acabamos de poner en marcha la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, que ha entrado en vigor este año 2021. Y, por supuesto, uno de los principios, el primer principio es el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y uno de los fines es precisamente la preparación de los alumnos y alumnas en todas las etapas de educación para el ejercicio de la ciudadanía activa, la inserción de esos alumnos en la sociedad, esa participación activa en lo que es la vida económica, social y cultural. Por otro lado, otro artículo que yo creo que es muy importante, que se ha puesto nuevo en la nueva Ley de Educación, es que se le da un valor muy importante a la educación no formal. Pensemos que la educación no formal tiene también aspectos de aprendizaje muy importantes, que además es a lo largo de toda la vida y que debemos articular la educación formal con la no formal porque es el continuo de esos aprendizajes y allí la importancia de la participación del alumnado con todo su entorno, ¿no? Otro tema importante de la ley, por supuesto, es el desarrollo curricular. Ahora mismo se está terminando de elaborar. Hoy me parece que ha salido a participación pública el currículo de infantil, pero luego va a ir saliendo los otros currículos de educación primaria, de la ESO y tal, y donde se da participación pública para que los ciudadanos puedan opinar y ir recogiendo sus opiniones, ¿no? Otro punto que creemos que es muy importante y que se destaca en la ley es precisamente el impulso de la coordinación con las instituciones.
hay que intentar que los centros educativos sean centros, espacios abiertos a la sociedad, de los que tienen que ser motores de esa transformación, o sea, que han de ser elementos transformadores de su entorno. De ahí la importancia de esa participación que queremos que tengan los alumnos y alumnas, ¿no? Hay que buscar múltiples enfoques entre el espacio ciudadano y el entorno educativo, espacios de convivencia urbana. Se hace ya en muchos lugares, pero debemos seguir impulsando estos programas. Y bien, luego, por supuesto, el Ministerio, además de las normativas, tiene, por supuesto, tiene programas. Desde luego, uno de los más importantes son los programas de New Generation, que tiene que ver, pues, por ejemplo, cuando estabais hablando de la brecha digital, un programa muy importante va a ser la digitalización de todos los centros educativos y, por supuesto, el dotar de dispositivos a todos los alumnos y alumnas que no tengan posibilidad de acceder a esos dispositivos. Y eso conlleva también el mejorar la competencia digital tanto de los profesores como de los alumnos, ¿no? Otro proyecto importante que también afecta a las administraciones locales y a las ciudades en general y que tiene que ver también con la segregación que planteabas es la creación de más plazas educativas públicas de 0 a 3 años, de escuelas infantiles. Pensamos que es muy importante. Hasta ahora, muchas veces la participación en la escuela infantil es de determinados alumnos que proceden de determinadas familias, porque se ha visto muy a menudo la educación infantil como algo que tiene que ver más con la conciliación laboral y, sin embargo, desde educación pensamos que es muy importante y, además, que todos los estudios indican que el que participa en la educación infantil, eso se ha hecho, por ejemplo, con el informe PISA, hay un estudio en el que dice claramente que los alumnos que han estado en educación infantil luego tienen muchísimos mejores resultados. Entonces, hay que intentar conseguir que haya mucha más participación, sobre todo de los alumnos que están en una situación de vulnerabilidad mayor, ¿no? Bueno, hay otros programas que no me quiero extender, pero sí que quiero, y de paso dar la palabra a mi compañero de mesa, uno de los programas que estamos como más satisfechos es precisamente el que va a explicar Gabriel, compañero de mesa, que es todo lo que se ha hecho en estos años de ESENRED. Se llama ESENRED y la CONFIN. Es una red que explicará, pero que le voy a dar un valor muy importante. El hecho de que a lo largo de estos años, técnicos procedentes de comunidades que tienen un signo político diferente o que proceden de territorios donde a veces ha habido conflictos en estos últimos años y, sin embargo, han sido capaces de trabajar conjuntamente y de avanzar y mejorar sus proyectos de tal forma que hoy vamos a tener aquí una muestra, pero que llevan ya trabajando un tiempo. Entonces, ese proyecto, que nosotros lo mimamos muchísimo porque nos parece muy importante, es el que va ahora a explicar el compañero Gabriel. Muy bien. Pues, escuchando lo que habéis estado comentando los compañeros de mesa antes, pues la verdad es que han salido un montón de cosas de las que trabajamos en los proyectos y hay un elemento clave que decimos en las redes de ESENRED, que la única manera de aprender a participar es participando. Y es un aprendizaje diferente al que estamos habituados en la escuela, que es un aprendizaje más pasivo, etcétera. Ahora se está trabajando porque eso vaya cambiando. Es que es un reto muy grande. Alrededor de la sostenibilidad, en el Centro Nacional de Educación Ambiental, que está en Balsaín, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, hace 12 años diferentes redes, como ha explicado Purificación, tanto por los departamentos del lado ambiental y del lado educativo, ya sean de ayuntamientos, de diputaciones o de autonomías, colaboramos alrededor del convencimiento cómo hacer para que la educación
para la sostenibilidad se lleve a cabo cuando realmente es la participación la herramienta clave para que eso sirva y no se quede en sensibilización, en transmitir una serie de conocimientos técnicos, cuando los retos son tan grandes. Bueno, pues ayer, de camino hacia aquí, con un grupo de jóvenes que luego en la clausura escucharéis, viniendo a este foro, pues les trasladé la pregunta de este espacio, ¿no? ¿Qué retos de futuro, cómo lo ven ellos, de aquí a 20 años? Y me estuvieron diciendo, bueno, tomé notas porque hablaba muy rápido, vienen de 4 días participando. Participando es generar unas dinámicas para intercambiar ideas, reflexionar sobre conceptos, descubrir lo que habéis hablado de la complejidad y la multidimensionalidad de los hechos. Es muy difícil, hay un proceso madurativo en las personas, se va adquiriendo esa visión compleja con el tiempo, pero se puede empezar desde antes de lo que pensamos los adultos, con las dinámicas y el acompañamiento concreto. Con ese acompañamiento y en una conversación que no duró mucho tiempo porque se nos iba el tren, pues empezaron hablando de reducir los plásticos, que es un tema que ven que de aquí a 20 o 30 años tiene que haber otras cosas, que las ciudades estamos impactando en lugares mucho más lejos de donde está la propia ciudad. Hablaron de los mares llenos de plástico, que ven claramente, lo tienen claro. Yo llevo 22 años trabajando en educación ambiental y el discurso ha cambiado en los propios jóvenes. La bolsa de la compra lo entienden que ahora es lo habitual. Cómo no entienden cómo vivimos en un entorno de escasez de energía y de materiales, cuando quizás el plástico, apuntaba a alguna persona del grupo que estábamos hablando, el plástico, y quizá de aquí a un tiempo, va a ser necesario para cosas muy específicas, no para envolver algo que vamos a tirar en un momento. Hablaron de economía circular, la cosa fue profundizando. Y se planteaban y hablaban entre ellos que cómo podríamos hacer, porque el consumismo beneficia porque genera economía y además se pagan impuestos. Pero claro, a costa de limitar, de materias primas limitadas y de energía. Y entonces dijeron, claro, es que hay que emprender leyes de ayuntamientos, y luego decían, no, o del Estado, o iban ampliando, ¿no? Y entonces, para terminar lo que comentaban, dijeron, pues es que el cambio que nos gustaría en la sociedad de aquí a 20 años es que, y alguien puso un ejemplo que no recuerdo, es como hoy en día dejar de fumar. O sea, como hoy en día fumar, que hoy en día está mal visto, decían los chavales. Pues que en un momento, o sea, que en un futuro que esté mal visto un montón de cosas que hacemos ahora normalmente. Y especificaban cuál fue el papel de los adultos en la conversación. Pues a veces preguntábamos cosas o que nos aclararan, porque la pregunta es una herramienta fundamental para que realmente sean ellos los que construyan sus respuestas. Y dicen, no, es que hay mucha información, de la cadena de la información a la crítica, que comentó alguien. Y es que no tenemos tiempo de hacer otra cosa ante la gravedad de la crisis ambiental, que no es una crisis solo ambiental, es una crisis ambiental, social y es global. Y entonces tenemos que pasar de la sensibilización. Yo llevo 22 años sensibilizando. La sensibilización ha generado ciertos cambios, pero hay que pasar a la crítica y a la acción. Entonces, de lo que habéis estado comentando antes, la participación no es una opción, que habéis dicho al principio, es una herramienta imprescindible. Nosotros apostamos por ello desde la educación ambiental y en SENRED. Es el distintivo de nuestros proyectos, es que nuestros alumnos y alumnas fomentamos que desde que su escuela se apunte. Hay proyectos muy buenos de infantil o de primaria o de secundaria. El elemento de estudio sea lo que pasa alrededor. Comprender lo que pasa, cuando hay un problema, diagnosticarlo, proponer acciones y ellos mismos ejecutarlas y hacer los cambios. A veces las acciones
no están a su alcance y es transmitir al que sea su potestad cambiarlas, ¿no? Entonces, eso se está haciendo y hay una herramienta que son las conferencias ambientales escolares Cuidemos el Planeta, que en la escuela probablemente muchos de estos alumnos, todos los alumnos que están aquí, la primera vez que en la escuela les permitieron decidir algo fue cuando hicieron su primera confin escolar, debatieron los problemas que tenían y entre ellos buscaron una solución, porque en la primera intervención me ha gustado mucho. Esto es tan complejo que el tema es que hay que tomar decisiones. No vamos a esperar, no hay una solución única, habéis dicho, a los problemas, ni mágica. Y ellos, ¿cómo están aprendiendo eso? Tomando decisiones. Y a veces las acciones no salen bien, ¿no? Y aprenden a que es difícil cambiar las cosas complejas. Pero no les podemos proteger en un entorno Walt Disney, porque la realidad es diferente. ¿Y cómo se hace? Permitiendo situaciones de aprendizaje y escenarios en los que ellos pues tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y eso permite que esa herramienta que os decía la conferencia pues se desarrolla en muchas de las escuelas de SENRED. Los chavales tienen que elegir un representante, porque entendemos que esto va en red y que tiende a llegar a la ciudadanía, que es algo muy extenso. Y entonces viene ahí la cooperación entre los territorios, porque la primera es interna de cada una de estas escuelas, depende de cuál sea su territorio. Luego hacen una conferencia, lo mismo que hicieron en su escuela, pero por ejemplo, de la autonomía o de la ciudad o de la provincia. Y entonces va cada uno con sus problemas, se dan cuenta que no son tan diferentes y que entonces juntos intercambian ideas y hacen una propuesta. Y al final tienen que elegir a alguien. ¿Quién? Pues quienes han estado en Guadarrama, ellos y otros 62 alumnos y alumnas que han venido de tantas escuelas de toda España, de diferentes sitios de España, los que están participando, y han llegado a acuerdos y han tomado decisiones. Y entonces es todo un proceso que realmente, si damos la oportunidad, si los adultos nos liberamos de muchas veces la necesidad de control que tenemos de los procesos y a veces de los resultados, pues estamos dejando un escenario muy propicio para que ellos participen. Y habéis hablado de diversidad y en el caso de diversidad, pues por poner un ejemplo pequeño, en una escuela de Alfaro, que es un pueblo de La Rioja, hace años tenían una compañera invidente del cole. Y entonces pusieron una cámara de fototrampeo en los Sotos del Ebro para ver la fauna que había ahí. Y claro, pero la compañera no podía ver los animales que se capturaban, etcétera. Y entonces el proyecto, ellos lo enfocaban a la acción. ¿Con esto qué hacemos? Entonces solicitaron a la Consejería de Medio Ambiente que en los paneles interpretativos de la Reserva Natural que pusieran en braille, subieron a Internet los audios de la fauna, pues creo que en esa zona había garzas y que había aparecido en la cámara de fototrampeo, fomentando la accesibilidad. Hicieron ese proyecto dentro de estos proyectos de SENRED. Y de la parte, por acabar con algo de esperanza, de la parte que hablabas de desigualdades, una de las cosas que hacemos en SENRED, desde que está el marco de los ODS, es que los alumnos y alumnas elijan de qué se quieren hacer responsables, de qué ODS. Y hacerse responsable de algo es, luego, en la medida de lo que yo sea capaz de hacer y organizar con mis compañeros alumnos, hacer alguna acción en coherencia con eso, ¿no? Eso es ser responsable en general, ¿no? Y decir que el ODS 1 y el fin de la pobreza y el ODS 10, el de las desigualdades, suele ser de los más escogidos. Hay 17, porque nuestros proyectos no solo hablan de lo clásico ambiental, sino la visión ecosocial es completa, porque en ellos la sensibilidad ante las desigualdades y la pobreza, da igual qué escuela sea, da igual la caracterización de las familias que vengan, eso les indigna. A los adultos con el tiempo nos vamos acostumbrando a cosas que no sé si nos deberíamos acostumbrar, pero ellos no. Entonces, si generamos estos cauces de participación, pues podemos hacer que
en el elemento de los ciudadanos que ya son, no son los del futuro, ya son ciudadanos, ya tienen cada uno su buena huella ecológica, como todos los que estamos aquí, y pueden hacer cosas. Pues nada, es muy, muy interesante, y a las 6 en las conclusiones pues van a leer el manifiesto que han estado construyendo los 69 representantes con distintas dinámicas en Guadarrama, y para que sepáis ahora qué opinan los niños y jóvenes con esa representación hoy en día, y que os lo comenten. Así que a las 6 os lo podrán decir. Y ahora, si queréis también participar en el coloquio cuando den la palabra, pues vosotros mismos. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, no sé, hemos pactado hacer un foro de asamblea, tampoco pasa nada. Estaría bien, ¿no? Pero yo creo que van a tener su momento, y si quieres, sí que quería haceros una pregunta a los ponentes, porque yo creo que en principio hemos tenido un barrido teórico de las necesidades, y sí me gustaría saber si tenéis en ciernes alguna experiencia, Carlos, en la que alguna experiencia que realmente haya sido transformadora y pueda servir de todos los trabajos que tú has realizado de participación, ya sea desde el lado de la ciudadanía o desde el lado de apoyo técnico, alguna experiencia que tú pienses que debes de transmitir ahora, que debe de algo que te haya parecido suficientemente significativo por su poder transformador, aunque sea sencillo, no lo sé. Pues sí, la verdad es que sería difícil elegir. Yo creo que no se puede poner el dedo sobre solo un ejemplo. Yo creo que casi podría centrarme más en lecciones aprendidas a lo largo de la práctica de la participación. Yo creo que hay lecciones que aparecen en muchos casos. Yo recuerdo algunos, digamos, de carácter más multidimensional, y por hablar de un caso pionero, por ejemplo, el caso en Barcelona, en el ecobarrio de Trinitat Nova, el así llamado ecobarrio de Trinitat Nova, en Barcelona fue un proceso de regeneración urbana, en un momento muy pionero, estamos hablando de finales de los 90, principio del 2000, en el que yo creo que para todos los que participamos sirvió mucho de laboratorio para procesos posteriores. Y por no entrar en grandes disquisiciones teóricas, en términos prácticos, ¿cuáles son elementos y lecciones claves que aparecen en muchos procesos de participación? Uno es el que haya un liderazgo. Parece contradictorio hablar de participación, que es la horizontalidad pura, y a la vez hablar de liderazgo. Yo creo que no hay tal contradicción, o al menos son contradicciones fructíferas, como todas las que se dan cuando se enfocan desde la óptica de la sostenibilidad. La sostenibilidad lo que te permite es poner la luz y ver que la realidad compleja está llena de dicotomías que no necesariamente responden a conflictos de intereses, sino que es, como nos enfrentamos en la vida cotidiana, a simples decisiones que son igualmente plausibles. Bueno, pues los liderazgos, la legitimación de personajes, personas, asociaciones, instituciones dentro de un proceso es una clave. Y, en paralelo con esto, la voluntad política. Para que haya procesos transformadores, tiene que haber una voluntad política de transformación. Si hay algo tóxico que yo puedo extraer de mi experiencia, es, por decirlo en términos muy coloquiales, la participación de boquilla. Sobre todo ahora que está prestigiada. Al principio había momentos en que cuando había apuestas decididas por partes de sectores de las administraciones, especialmente administraciones locales, ayuntamientos, etcétera, que decían, oye, pues sin que haya ninguna obligación legal vamos a poner un proceso de participación. Parecía que venía unido lo uno, la honestidad al otro. En el momento que la participación empieza a prestigiarse, incluso a sacralizarse, en sentido negativo, aparece la falsa participación. Y aparece también la participación como bálsamo de Fierabras. Es decir, lo soluciona todo, vamos a hacer un proceso de participación. Nosotros en nuestra práctica cotidiana siempre hemos dicho, mira, tras analizar situaciones, fenómenos, nosotros como consultores, como asesores hemos dicho, mira, esto no es un problema, esto no lo vas a resolver con un proceso de participación, esto es un problema político, o esto es un problema de que tú no quieres tomar una decisión que te toca tomar a ti,
y que la tienes que tomar como tal. Es decir, el abanico el espectro de situaciones en las cuales se puede dar la participación es muy amplia. Yo creo que es muy tóxico, como ocurre en cualquier cosa. Pasan los que somos arquitectos, pues sabemos que lo malo que es cuando se hace mal urbanismo, cuando se hace mala arquitectura, porque sale perdiendo la arquitectura y el urbanismo en general. Lo mismo ocurre cuando se hace mal la participación. Cuando se hacen mal los procesos de participación es el combustible con el que se alimenta el gran problema al que nos enfrentamos ahora, el gran reto que nos enfrentamos ahora en el Tribunal de Participación, que es el descrédito de la democracia. Estamos en un momento muy peligroso en que hay un cierto descrédito de la democracia como tal, en que se mueven fuerzas oscuras que van contra ello y en el momento que hay procesos de participación confusos, deshonestos, se produce eso. Entonces, la voluntad política es importante, pero la voluntad política honesta. La transparencia es fundamental. El no crear expectativas falsas es fundamental. No crear expectativas falsas es otra experiencia que surge directamente de cualquier proceso de participación. Decir las cosas muy claras. Es mejor, desde el primer momento en un proceso de participación, decir, mira, este es el campo de juego y este tipo de soluciones, porque esta es la situación, vienen excluidas. Lo sentimos mucho, pero sobre esto es mejor. Y nosotros como ciudadanos estamos mucho más dispuestos a aceptar esa honestidad y esa transparencia por parte de las administraciones, decir, mira, estas soluciones o incluso estos agentes van a estar excluidos o estos temas. En general, nuestra experiencia práctica, digo, experiencia de campo de batalla, de las experiencias en las que hemos estado, es que en general si la honestidad y la transparencia siempre acaba haciendo que el proceso se revierta hacia lo positivo y que, como decía al principio, los errores sean asumidos como colectivamente, porque, como yo creo que se ha dicho muy bien aquí, es que no tenemos la solución. Es decir, que los que no creemos, no somos deterministas ni pensamos que vamos andando, que a base de A a B a C vamos camino hacia el paraíso, sino que estamos tropezando continuamente, la forma de aprender es a través de esos errores, pero si los asumimos como todos y sacamos lecciones de ellos. Y esa sería, digamos, una batería de lecciones que han aparecido en todos los procesos de participación, a todas las escalas. Este salpicado que he dicho se cumple desde pequeños procesos de participación en los que un barrio decide qué es lo que se va a hacer en una pequeña plaza, hasta procesos estratégicos en los que estoy pensando cuando participamos en Lanzarote, en un plan estratégico de cómo las grandes decisiones, todas las leyes, estas leyes de participación se cumplen en general. Y eso, digamos, es lo que se me ocurre así como de salpicado de experiencias, más que contar un solo caso, ¿no?, de que pudiera ser revelador, ¿no? Porque de cada caso podemos aprender errores y aciertos y, en algunos casos, estrepitosos errores. De esos tampoco voy a contarlos aquí, pero que son de los que se aprende tanto como de los aciertos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hay que recordar que el caso de Trinitat Nova empezó con los propios vecinos pagando el estudio, la encuesta que les hacían. O sea, te hacían una encuesta para saber las necesidades de los vecinos y los vecinos, no sé si ponían 50 pesetas de las de entonces para poder mecanizar la encuesta que se les hacía y tener datos que presentar para los ayuntamientos. En este sentido es interesante. Esto que llaman crowdfunding, claro. Siempre hemos puesto dinero para hacer las cosas. Sí, ¿no? Y eso es interesante en este caso, que lo que pedían los vecinos, yo creo que eso es lo que suponía, en este caso concreto, un cambio de cultura, de la reivindicación. Lo que pedían los vecinos no eran más zonas verdes o queremos mejores pisos. No, por supuesto que querían eso, lo decían. Lo que queremos es que se nos escuche y participar en la toma de decisiones. Y esa fue la clave de ese proceso, con todos sus errores. Es decir, alguien que vaya ahora por el Trinitat Nova, lo único que puedo decir que lo que hay ahora, que sigue, estos procesos, todos los procesos urbanísticos son a muy largo plazo, que es otra lección. A 20, 30 años es como se transforman realmente las ciudades, es el tempo de las ciudades. Quien vaya ahora dirá, bueno, pues ¿qué diferencia esto de un barrio? Pues habría que decir, es considerablemente, eso yo sí lo puedo decir, es considerablemente mejor que los planes, lo que había pensado para aquel barrio, lo que se ha hecho
es infinitamente peor de lo que soñamos muchos que podía ser e infinitamente mejor de lo que estaba planificado allí. Y no podemos aspirar a más. Carlos. Lourdes, yo tengo la imagen de que hay, o sea, cómo conseguir, o sea, yo creo que en la Fundación tenéis proyectos en los que conseguís que la gente entienda a través de la práctica que tiene una persona que tiene una manera de percibir el espacio distinta, ¿no? Ya sea porque no tiene una discapacidad visual o motora. ¿A ti te parece que ese es un mecanismo? ¿Cómo conseguir la alianza? Porque a mí me da la impresión de que lo que tiene que hacer es lo que ha dicho, también hemos dicho antes, antes o después todos vamos a tener alguna carencia, motora, visual, de cualquier otro tipo, auditiva. Lo único que tenemos que hacer es entender previamente, ¿no?, el procedimiento. ¿Tenéis alguna experiencia continuada, exitosa, en la que...? Tenemos una experiencia muy bonita y muy pertinente en estos momentos en los que hemos tenido pues situaciones complejas en cuanto al incendio, por ejemplo, de Málaga, el volcán en Canarias y demás, ¿no? Nosotros, efectivamente, la labor de la Fundación 11 es tratar de que el resto de organizaciones abran los ojos. Abran los ojos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con acciones de sensibilización. Pues les hacemos de algún modo que se pongan en nuestra piel, pues por ejemplo utilizando un móvil con pantalla en negro y con lector de pantalla, o jugando al baloncesto en una silla de ruedas, no sé, determinados aspectos. Y ahora pues estamos participando en un proyecto que lidera la Junta de Andalucía, un proyecto que desarrollamos con 15 socios tanto en la zona sur de Portugal como en Andalucía, que se llama CILIFO, y en este proyecto, que va orientado a prevenir o minimizar los riesgos de los incendios en el entorno forestal, a mí siempre me preguntan, bueno, Lourdes, ¿y qué hacéis en ese proyecto, no? Y precisamente lo que hacemos es sensibilizar. Hacemos jornadas en las que pues hacemos que los participantes, como diga, se pongan en nuestro pellejo. Tenemos un curso online que justo ahora tenemos la 3ª edición y ya han pasado por el aula más de 1.500 personas y tenemos pues a técnicos del Infoca, de Cruz Roja, de la UME, de un montón de personas que están deseando conocer nuestra realidad, conocer cómo comunicarse con personas con discapacidad visual, auditiva, no sé, cosas que yo no sé si alguna vez os habéis planteado, pero ¿imagináis qué supone el uso de la mascarilla para una persona sorda? Porque es que yo tengo compañeros que realmente se han quedado totalmente aislados y que van a comprar el pan y tienen que pedirle, por favor, que se baje la mascarilla porque hay personas sordas que utilizan y se apoyan en la lectura labial para entender lo que les están diciendo. Entonces, esa es la labor de la Fundación 11 y, por ejemplo, para mí este proyecto CILIFO con esas 1.500 personas orientadas a las emergencias, que realmente lo que queremos no es que las personas con discapacidad podamos entrar en los espacios. También queremos que nos ayuden a salir enteros, no quemados ni nada de eso, cuando se produzca una emergencia. Y bueno, ahí tenéis un ejemplo. Muchas gracias, Lourdes. Isabel, bueno, has explicitado la existencia de una sociedad dual, pero parece que la pandemia ha demostrado que esa dualidad no crea un desequilibrio en la solidaridad, sino que puede haber espacios que aparentemente estuviesen fuera de los espacios triunfadores. ¿Tienes alguna, nos puedes contar, o sea, en esa sociedad, en esa aparente ciudad dual de perdedores y ganadores, parece que hay también un desequilibrio en la solidaridad interior de esos espacios? Es que con el tema, la pandemia lo que nos ha servido como de un laboratorio donde yo creo que se han agudizado los retos que ya habíamos, los déficits que habíamos heredado y hemos visto dónde tenemos las carencias actuales, ¿no? Y eso se ha visto claramente. De hecho, bueno, sí que ha habido espacios, esta idea, ¿no?, de que la pandemia nos iba a hacer a todos muy solidarios y mejores, pues efectivamente no. Nos ha dejado igual o peores, ¿no? O sea, quiero decir, aquí ha salido lo mejor y lo peor. O sea, yo creo que así sí que ha habido ejemplos clarísimos de solidaridad, que justo era la solidaridad más vecinal. Todavía no he visto, habrá algunos ayuntamientos, pero pienso que no sé si abrieron sus puertas a los vecinos, pero para las largas listas
o los partidos políticos, ¿no? Sus sedes, pero sin embargo sí que vimos a los vecinos y asociaciones de vecinos abrir sus puertas para soportar a sus convecinos, ¿no? Y después hemos visto también cómo los espacios en la ciudad, en esa ciudad segregada, el que tiene una renta es capaz de, mediante su nivel de renta y el consumo, obtener determinados servicios. Por ejemplo, pues, sobre todo con todo el tema del e-commerce, que eso sería entrar en otro melón, de lo que supone de precariedad laboral y de problemas desde el punto de vista urbanístico. Mayor movilidad, mayor tráfico, muchísimo más embalaje. Bueno, es enorme toda esa cuestión y no nos vamos a meter, pero también hemos visto que justamente los que, incluso cuando se habla de alternativas, teletrabajo, esta mañana también lo hemos estado hablando, ¿no?, de los urbanos, volver al campo, volver a la ciudad con el teletrabajo, es que eso es solo para un sector determinado de profesionales. De hecho, lo que se vio es que la gente más vulnerable, que está en los servicios básicos, nos permitieron al resto quedarnos en nuestra casa, ¿no? Eso yo creo que fue también una de las lecciones aprendidas en esta. Entonces, evidentemente es un poco esto que decimos, ¿no? Que esta sociedad dual necesitamos, para mantener nuestro nivel, seguir explotando a otra gente, ¿no? Y que otra gente nos cuide, nos proteja, nos dé comida, nos transporte y nosotros podamos seguir manteniéndonos en un espacio de protección, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente que yo creo que lo que nos ha servido la pandemia es para demostrarnos la situación de una manera como de película, casi de desastre. Pero, y yo no quiero terminar de una manera como tan triste, ¿no? Porque yo creo que lo que también tenemos que hacer, y viendo sobre todo ahí lo que ha contado el compañero, ¿no?, de toda esta capacidad que tienen los jóvenes, yo creo que tenemos que ser, y eso sí que se lo pediría como a las agendas, por un lado, lo que ha dicho Carlos, ¿no?, el compromiso político, que es fundamental, de la Administración. Sin ella no hay solución, ¿no? Y ahí de recursos personales, económicos, la priorización y también, y a todos los técnicos y a todos los que participamos, desde la conciencia de la situación crítica en la que tenemos, construir escenarios de posibilidad y de alternativa, ¿no? Esta frase que estamos escuchando y que yo, que además soy madre de adolescentes, ¿no?, que digo, debe ser terrible cuando escuchan, sois la primera generación que vais a vivir peor que vuestros padres, ¿no? Eso es terrorífico. Y además no tiene por qué. Estamos a tiempo, no tenemos que tendremos menos acceso a recursos. Bueno, transformemos, construyamos un escenario donde posiblemente, a lo mejor incluso, estamos más emancipados y somos más libres, ¿no? Es posible eso, ¿no? Entonces yo creo que eso sería también una de las como digamos, como objetivo, yo creo, de la agenda, como ese marco de referencia, y también pues vincularlo todo esto a un compromiso político y a unos compromisos reales con instrumentos que tenemos. Y ahí lo llevo a mi terreno, ¿no? O sea, tenemos un sistema, un soporte normativo que nos obliga a través de instrumentos que existen. Entonces, no sé, en este tipo de instrumentos, la agenda, que es un marco de referencia estupendo, un marco político, pero necesitamos que se quede, que realmente transforme, ¿no? Que realmente suponga un motor de transformación y emancipación de nuestras ciudades y territorios y de nuestros ciudadanos, ¿no? Y era un poco con lo que yo quería, como porque seguramente que ya no habrá más intervenciones, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Bueno, Purificación, a mí tendría muchas preguntas también para hacerte. Me ha gustado que ha quedado latente en tu intervención la dualidad entre proteger y educar, ¿no? Ahí aparte, pero también de empoderar. O sea, que hay una tríada ahí: proteger a los menores, que pueden ser protegidos de situaciones adversas en el contexto de la escuela, educarles, formarles y empoderarles, que probablemente educar y empoderar sea casi lo mismo. No sé, un poco, ¿cómo nos contarías algún ejemplo en qué estructura para conseguir eso mejor, esa relación escuela, calle, sociedad? No sé, ahora mismo, como dice Isabel, sus hijos salen del instituto y solo tienen el botellón, pero eso es un fallo de la sociedad, no de
de ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, por supuesto que es un fallo de la sociedad en que los adolescentes no pueden acceder a determinados sitios porque es para mayores de edad, pero tampoco. Entonces, ese es un fallo de la sociedad y es algo que, bueno, que llevamos repitiendo bastante y que existe. Bien, yo, desde luego, cuando has planteado empoderar, educar, si es contradictorio, no, es lo mismo. O sea, yo creo que hay que intentar educar de tal forma que se les vaya poco a poco adquiriendo un pensamiento crítico, y eso se consigue a través de una participación, de una educación mucho más activa. Eso es lo que estamos intentando. Por ejemplo, con el desarrollo curricular estamos intentando que los alumnos vayan adquiriendo competencias, no tanto, bueno, quizás se ha exagerado mucho en adquirir conocimientos sin una aplicación de esos conocimientos. Hay que adquirir los conocimientos, eso sí que es importante, porque los problemas y los desafíos que se tienen son muy complejos y no sirve, son multifactoriales y no sirve acudir solo a un sitio, sino que hay que intentar que comprendan que es algo mucho más complejo y que se debe intentar buscar fórmulas más que atiendan a todas las causas, a todos los factores, ¿no? Pero, por ejemplo, una práctica que se está llevando a cabo en el sistema educativo y pensamos que puede ser muy interesante es precisamente el servicios a la comunidad, lo que se llama aprendizaje y servicio. Justo en la ley, otra propuesta que se hace, otro articulado, es precisamente el permitir que en educación secundaria obligatoria haya una materia optativa que sea precisamente el servicios a la comunidad. Y, de hecho, es algo que se está haciendo ya en muchos sitios y pienso que es una forma de participar que no es participación falsa, participan, pero siempre intentando entender un problema e intentar buscar soluciones a ese problema. Muchas veces hay errores o es falso al final la solución que se da, pero también se aprende de los errores. Es muy importante aprender de los errores o de lo que querían conseguir al final no sale, no tiene efecto, ¿no? Pero creemos que es muy importante. Por ejemplo, ahora todos los años hay un encuentro de aprendizaje y servicio donde hay unos premios. Precisamente creo que el año que viene se realizará aquí en Sevilla. Este año se realiza en Alcalá de Henares y aparecen, o sea, es un concurso donde se premia a los mejores proyectos, pero hay muchísimos premios porque hay muchos tipos de servicios a la comunidad y cada vez eso se va extendiendo más y encima el Ministerio sí que ha conseguido, bueno, que ha ofertado que sea una asignatura optativa, de tal forma que los alumnos, mediante la participación, intentan servir a la comunidad de su entorno. Entonces, creo que eso es una práctica positiva y que la valoramos importante. Muchas gracias, Purificación. Gabriel, intentamos que ahora sí no sé si alguno de los jóvenes presentes en la sala que han participado en ese proceso quieren o simplemente queréis leer el manifiesto. ¿Hay alguien? O que nos digáis, no hemos entendido nada de lo que habláis. No le vemos ningún sentido. Mira, si tenéis un micrófono para ella. Si nos dices tu nombre, así ya. ¿Y de dónde eres? Buenas tardes, soy Leticia. Mi pregunta va para Lourdes, porque me he quedado con la duda que has explicado algo de que la gente con discapacidad tenía dificultades para subir en el transporte público. Por si me lo podías volver a explicar, por favor. Por supuesto. Pues, a ver, las dificultades son muy variadas y también cambian en función de la ciudad o del pueblo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay dificultades para saber en qué parada nos bajamos, porque muchas veces se pone en una pantalla, pero no siempre podemos activar una locución que nos diga en qué parada, cuál es la siguiente parada. Yo, por ejemplo, en Málaga sí que tengo un mando a distancia y cuando entro al autobús le doy a ese mando y entonces el autobús empieza a hablar y empieza a decirme próxima parada tal y me lo dice. También hay dificultades, sobre todo en autobuses interurbanos, bueno, que se mueven por zonas más rurales, porque no son
no tienen rampa. Entonces, una persona que va en silla de ruedas no puede subir. Y, bueno, barreras hay muchas. En función del tipo de discapacidad, pues existen una o existen otras. Luego también hay problemas, por ejemplo, en los aviones, pues las personas en silla de ruedas tienen muchas dificultades para subir, de hecho se tienen que transferir al sillón normal. Nosotros tenemos que meter el perro guía, para que os hagáis una idea, el perro se mete en el hueco que hay delante del asiento para el equipaje, porque no hay otro sitio para poner el perro. Si lo pones en el pasillo, las personas, las azafatas o azafatos que van con los carritos no pueden pasar. Entonces, es complicado para nosotros y tenemos que ir pensando permanentemente en la logística para llegar al destino. A ti. Buenas tardes, yo soy Macarena y me gustaría simplemente añadir una experiencia personal precisamente de esto, y es que mi padre ahora mismo pertenece a la Fundación 11 porque tiene problemas en la visión y pues ha sido repentino porque él antes podía ver perfectamente, y me he dado cuenta de que estos aspectos de problemas que tienen las personas con alguna discapacidad, no te das cuenta de esos problemas hasta que no te pones en su piel y no hay alguien que te los puede explicar. Porque, por ejemplo, cuando mi padre empezó a meterse en el tema de la ONCE, aprendió muchas cosas como las aceras. Cuando llegas a los pasos de cebra, cambia el tipo de suelo para que las personas ciegas sepan dónde está ese paso de cebra. Y yo eso no tenía ni idea y nunca me había parado a pensarlo. Entonces, por eso creo que es muy importante el hecho de incluir a todas estas personas, tanto con discapacidades físicas como con discapacidades mentales, para poder darnos cuenta de cuáles son los problemas que hay que solucionar. Claro, y el problema es que además lo del suelo podotáctil, que es a lo que tú llamabas de las señales en el suelo, eso se lo enseñan a los arquitectos cuando están estudiando arquitectura, y con suerte, hay veces que ni eso. Y esto se debería enseñar en el colegio. Realmente son cosas, es información básica. Yo hoy estaba esperando el autobús y con el mando que llevo activé la señal acústica de un semáforo y el niño le decía: mamá, está pitando, ¿qué pasa? Y la madre no sabía responderle. No sabía decirle, no, es esta mujer que lo ha activado para poder cruzar y sin peligro, ¿no? Entonces me parece muy grave. Es verdad que es un conocimiento que la sociedad todavía no tiene. Primero allí y luego... ¿No dices también tu nombre y luego ya Manolo? Hola, hola, soy Ángel Jiménez y vengo de La Rioja. Vale, a mí me gustaría apuntar una cosa. Y es que los jóvenes también somos agentes del cambio. Y como jóvenes no tenemos el mismo potencial, ni el mismo poder, ni la misma capacidad para provocar el cambio que vosotros los adultos. Necesitamos un cambio social, una transición social, y lo necesitamos ya. Y si buscamos ese cambio, ese impulso hacia ese cambio no solo puede salir de nosotros, también de salir de vosotros. Entonces, yo lanzo una pregunta al aire, que es: ¿cuál puede ser el detonante de esa transición social tan necesaria hacia un mundo más sostenible? Bueno, no sé quién de vosotras o vosotros. El detonante. Carlos, ese es para ti. Carlos. Venga. Bueno, ojalá lo supiera, vamos. La pregunta del millón. A ver, yo no sé, detrás de todo esto, o sea, como resumen, no sé si es el detonante, pero yo creo que la directriz o lo que todos deberíamos ponernos de acuerdo en que la apuesta por la diversidad es una apuesta sobre todo por la autonomía. Es decir, esto, yo creo que el conseguir
crear escenarios, o sea, que nuestras ciudades permitan que cada uno de esos sectores fuera del perfil, de ese perfil que hoy por hoy, ese perfil estrecho que he descrito antes, es el único que tiene derecho a la identidad, a la diversidad, a la autonomía, tiene derecho a tener gustos, de repente, cuando nos escapamos de ese perfil, resulta que nos convertimos en masas amorfas, los jóvenes, con mayúsculas, los viejos, y parece que esa persona que fue joven y que le gustaba jugar al voleibol y leer cómics, manga, resulta que cuando tiene 75 años ya, por alguna razón, ya eso no es importante. Entonces yo creo que esa apuesta por la autonomía, por el incrementar nuestra obligación como sociedad, es incrementar las ocasiones y los escenarios para asegurar la autonomía de todos los perfiles sociales. Y eso es una buena noticia, o sea, saber que existe eso, o sea, que no todos los jóvenes, aparte de entrar en esa categoría, una de las múltiples dimensiones, que es la de la edad, tenéis otras múltiples categorías. Seguro que tienes amigos que lo que le gusta es la lectura y a otro lo que le gusta es cualquier otra cosa. Hay un urbanista francés que ya se murió y me gustaba mucho, que decía que somos personas hipertexto, ¿no? Esto que queda muy bien ahora con esto de la digitalización, que es como cuando estás leyendo un texto en Internet y aparece resaltado, clicas y vas a otro universo diferente. Bueno, pues todos en el fondo somos hipertextos. En un momento dado somos padres, en otro somos hijos, a la vez puede ser funcionario y a la vez puede ser atleta. Entonces, ese carácter multidimensional en el que la autonomía es clave es una buena noticia, porque quiere decir que nos incrementa el abanico de soluciones. Si pensamos en los viejos, los que ya estamos, nos consideramos ya por edad de la tercera edad, digamos, oye, pues yo pienso en mis amigos y no son mis amigos de cuando tenían 20, 30 años y siguen tengo el amigo al que le gusta el estar mucho tiempo solo y al amigo que es muy sociable. ¿Por qué tiene que dejar de ser eso? Lo que hay que crear es una sociedad en la que, por incidir en el tema del envejecimiento activo que también aparecía en una sociedad en la que la soledad elegida sea posible. Por lo tanto, que una persona pueda estar mucho tiempo solo tranquilamente y a la vez tenga esa autonomía y la socialización no sea imposible, sino que la persona que ha sido sociable toda su vida tenga también esa posibilidad. Entonces detonante, no sé cuál es el detonante, pero que el que nos pongamos de acuerdo en cuáles son al menos las vías plausibles. Nos podremos equivocar, tropezar por el camino, pero decir, y yo, como resumen un poco de todo lo que eso, diría, la apuesta por la autonomía es una de las claves de la sostenibilidad. Yo voy a hablar como si estuviese aquí mi amigo Cois, ¿no? O mi amiga Yayo Herrero. El detonante no puede ser vivir de distopías. Claro. Hay que crear imaginarios. Una cosa que tenéis que crear vosotras y nosotros también es un escenario de futuro posible, creativo y solidario, pero un escenario positivo. El problema es que nos estamos alimentando solo de escenarios negativos y los escenarios negativos pueden generar miedo, pueden generar retraerse. Como diría Yayo, menos miedo, más valor y todas juntas. Bueno, hay otras dos palabras pedidas. Manolo nos dará, yo creo que cede generosamente a nuestros sucesores, ¿no, Manolo? Buenas tardes, yo soy Carla Carrero, de aquí de Sevilla, y yo quería puntualizar en la pregunta de Ángel, que yo creo que para que haya un cambio social, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que nuestra sociedad no es perfecta y que tenemos que mejorar. Y para ello yo creo que el detonante sería tener la valentía suficiente para lograr lo que creemos que sería lo más correcto para todos. Son las 6 y como hay un director de una escuela de arquitectura presente en la sala, Manolo, Manolo, querías decir algo, ¿no? Tienes mucha responsabilidad porque alguno igual acabéis siendo alumnos de su escuela. No, todo lo contrario. Yo iba a pedirle en público ahora lo que antes le he pedido a Purificación, a Gabriel, en privado. O sea, yo siempre echo de menos que de arquitectura solo hablamos en la universidad y casi en plan histórico. Y
de arquitectura y de ciudad es con ellos, con quien hay que hablar. O sea, no, todos tenemos unos manuales estupendos de cómo se maneja un iPhone. Todos hemos aprendido qué hay que hacer con Instagram o qué hay que hacer con TikTok o con lo que sea, leyendo tutoriales y leyendo cosas. Pero en ningún sitio estudiáis, miráis o experimentáis cómo se maneja una ciudad, cómo se maneja una vivienda, cómo se maneja el sitio donde estáis metidos, donde estáis metidas. Y además tampoco se os oye para decir lo que opináis sobre ese entorno y cómo funciona ese entorno. Y a mí eso siempre me ha puesto muy nervioso. Cada vez que me dicen que las escuelas de arquitectura tenemos que enseñar cosas respecto a la sociedad, yo lo que digo que no, que lo que hay es que enseñarlo antes. Y enseñarlo, pero enseñarlo no dándoos una asignatura más o una materia más, sino que podáis experimentar, que podáis hablar y que podáis opinar de cómo es ese mundo en el que vais a vivir, acabo de decir una estupidez, en el que estáis viviendo y que vais a terminar controlando de todas las maneras. O empezamos hablando de eso y empezamos a entender que la enseñanza empieza por ahí, o no hacemos nada. Y no es que tengan que memorizar una lista de arquitectas y de arquitectos, por muy gloriosos que sean, que honradamente aburre que mata, sino experimentar con lo que está pasando. Y creo que hay que decir eso en un foro urbano. Perdón. Bueno, Purificación, parece que te van a recordar a Paulo Freire, Iván Illich y Paul Goodman. No, yo estoy de acuerdo y de hecho empieza a haber centros que tienen relación, tienen convenios con entidades de investigación y, por ejemplo, claramente puede ser una entidad, la Escuela de Arquitectura, por ejemplo, porque sí que es cierto y tiene razón que no se estudia la ciudad, pero de una forma teórica y sin conocer los problemas que existen en la ciudad, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante y, bueno, yo invito a que haya una mayor relación entre los centros y las entidades de investigación universitarias y tal, porque pensamos que justo ha de enriquecer, los centros se tienen que enriquecer con las instituciones del entorno y, desde luego, las instituciones universitarias son unas de ellas, claro. Ahora el diálogo, me parece muy bien. Sí, no, lo que quería era simplemente recordar que precisamente la importancia de la agenda urbana en la infancia y en la juventud, una de las actuaciones de las que estamos más orgullosos en el Ministerio, y lo sabes tú perfectamente, lo sabe el Ministerio de Educación, es que hicimos una guía para explicar la agenda urbana a los niños, a la infancia. Es una guía que tenemos publicada, está colgada en la página web de la Agenda Urbana Española y tenemos también el Ministerio la tenemos publicada. Y además elaboramos un vídeo con dibujos animados para la comunidad infantil, para la más pequeña, para explicarles qué era la agenda urbana y cómo podía, como estrategia de actuación para el futuro, mejorar las ciudades en las que ellos viven. Entonces, simplemente reivindicar ese pequeño grano de arena. Y tenemos ahora el reto de, esto era hecho para los alumnos de primaria, pues ahora tenemos el reto de hacerlo para alumnos de secundaria. Sí, que es verdad, colaboración. Yo no digo que seamos los arquitectos, las arquitectas, los que tengamos que hacer eso. Evidentemente podemos ayudar, o las escuelas, pero sí que la colaboración. Yo estoy presidiendo la Conferencia de Escuelas de Arquitectura de España ahora y pues estoy absolutamente emperrado en que eso funcione, con lo cual la mano hacia el Ministerio o hacia quien sea para que podamos ayudar y entrar bien, pero evidentemente contando con ellas, contando con ellos. Por supuesto. Y contando con lo que ellos y ellas opinen de cómo se puede contar eso. Porque, honradamente, les contamos las cosas de unas maneras que a veces se ríen de nosotros. En la Confin me he dado cuenta de muchas cosas y una de ellas ha sido que adultos y la juventud de hoy en día tenemos una visión diferente. Muchas de las ideas o soluciones a los problemas que hemos tenido
a algunos les resultaban muy innovadoras y a otros no tanto. Entonces, lo que digo es que hemos discutido muchísimos problemas de diversos sitios y muchos de ellos serán similares. Por lo tanto, hemos trabajado en esas soluciones innovadoras entre todos y todas, y simplemente decir que necesitaríamos vuestro apoyo para solucionar tales problemas. Muy bien. Bueno, si queréis decir algo, hay que pasar ya. Bueno, a ti que te hemos robado tu tiempo a cambio de tus compañeros de trabajo, pero vamos, si quieres. No me lo habéis robado. Simplemente quería apoyar respecto a lo que comentabas, que los profesores, mientras estaban los alumnos en Guadarrama trabajando, ha habido profesores, ya han estado trabajando. Y una de las cosas que hemos hecho es un taller de agenda urbana para docentes, en la cual desde la educación ambiental llevamos trabajando bastante tiempo en el territorio y intentando fomentar que los docentes salgan al territorio. O sea, en geografía de tercero de la ESO hay un montón de elementos que, si no se diera solamente es en meter un montón de elementos de geografía, sino que se saliera al entorno a aplicarlos, ya darían muchos elementos. Entonces, como complemento a esa guía didáctica, estamos trabajando con el Ministerio de Agenda Urbana en Esenred con la Agenda Urbana Escolar, que es un proyecto más ambicioso porque requiere el apoyo en ese cambio metodológico. Entonces, comentaros, como algo positivo también, que de los profesores participantes, pues les presentamos la tabla que existe de Agenda Urbana de objetivos estratégicos y líneas de acción, que son 200 y pico. Entonces, los técnicos de las redes hemos hecho un trabajo de ir vinculándolas a los contenidos de los proyectos de sostenibilidad y a qué diagnósticos y líneas de acción podrían hacer con el alumnado. Bueno, pues esa tabla impone, y no sabía cómo iban a reaccionar los docentes ante esa posibilidad de trabajo. Y vieron posibilidades muy reales. Están demandando ya que les pasemos la tabla, que ahora está en un proceso de borrador, y deseando integrar ese trabajo e ir saliendo. Entonces, yo creo que el camino va por empezar a aprender del territorio en el territorio, y que es fundamental, vamos, que estamos ahí en esa línea, colaborando. Bueno, creo que no nos queda más remedio que acabar. Quiero agradecer a todas y los que habéis venido, y en especial a Gabriel, que nos ha traído a los animadores del final de la sesión, que han provocado hasta a Manolo Blanco y Ángela de la Cruz intervenir, y seguro que a más gente, pero ya no podéis. Así que, bueno, muchas gracias, y sobre todo a vosotros, Ángela, por convocarnos a y a los que habéis tenido a bien sumaros a esta mesa. Un aplauso para vosotros. Muchas gracias.